por el camino al acostarte y al levantarte. Y en Efesios capítulo 6, verso 4, querido Padre, de parte de Dios le digo aquí lo que dice el Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Mis queridos amigos, hermanos, amigos que nos visitan hoy, estamos viviendo tiempos muy difíciles para criar a nuestros hijos. Si los tiempos en que nosotros fuimos hijos fue difícil, hoy día es más difícil que nunca. Hay mujeres que les toca criar a sus hijos solas, tienen que ser madre y padre para ellos. También tenemos padres que tienen que convertirse en madre y en padre para sus hijos. Y otros casos que ni siquiera vale contar, de mezclas raras y cosas raras que hoy se expanden más que nunca en nuestra cultura. Pero Dios nos ha dado la misión, mi querido amado hermano y amigo, nos ha dado la misión de levantar una generación de campeones, una generación de hombres y mujeres triunfadores que con el tiempo puedan ser buenos esposos, puedan ser buenas esposas, que puedan ser profesionales excelentes, hijos e hijas campeones que adoren al Señor y que honren su apellido, que honren a su familia, que honren a sus padres. Para lograr este hecho, mi querido hermano, mi querido amigo, necesitamos conocer algunos principios bíblicos. ¿Por qué? Porque hay padres que son muy exitosos en su área profesional. Hay padres que son buenos conquistando premios, teniendo fama, haciendo dinero, y tal vez sus empresas, sus negocios les van muy bien, pero sin embargo son un fracaso criando a sus hijos. Ellos, con todo el éxito alcanzado, están levantando hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos inseguros, hijos con problemas de aceptación. Por eso hoy es menester y quiero plasmar por medio de esta administración algunas orientaciones y algunos principios bíblicos que, aplicados correctamente, son de ayuda para levantar una generación de campeones como usted y yo queremos levantar. Rápidamente voy a hablar de al menos 7, 8 principios muy básicos, muy sencillitos, para poder levantar una generación de campeones. Número 1, diga conmigo, número 1, disciplinar a los hijos en el temor de Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, queridos niños, Dios encomienda a los padres a no provocar a ira a los hijos, sino que tenemos que criarlos en amonestación y en disciplina. En Efesios 6:4 nos dice esto la Biblia. Los padres, mi querido hermano, somos los que recibimos de parte de Dios. Y lo que Dios nos ha encargado es la misión de formar hijos. Y para ello debemos aprender a usar todas las circunstancias a nuestro alrededor. Aprovechar aún los momentos más sencillos, rutinarios, para enseñar a nuestros hijos. Usted y yo tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Pero recuerda esto, en el temor de Dios. Es decir, esa disciplina tiene que ir acompañada de amor y de mucha paciencia. Por favor, sacuda a alguien al lado y dígale: disciplina es amor y mucha paciencia. Gracias. Segundo, los hijos deben ser formados para la vida. Diga conmigo, son formados para la vida. Mire, mi querido amigo, mi querido hermano, a los hijos hay que enseñarlos para esta vida, no enseñarlos para que se queden dentro de nuestra casa. Los hijos son, dice la Biblia en el Salmo 127, son herencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con ese regalo hermoso? Los hijos, mi querido hermano, tienen que ser preparados para que se vayan de la casa y no para que se queden. Y el de al lado a ver si se puso serio o sonrió. Tenemos que criar a nuestros hijos y enseñarlos para la vida, enseñarlos para que un día se vayan de casa, para que un día tengan sus propios sueños, sus propios proyectos, y no para que vivan amarrados a nuestros sueños frustrados y amarrados a estar viviendo con nosotros. Y para eso se tiene que cumplir la palabra del Señor cuando Él dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos desde niños, hablándoles sobre que un día se irán de la casa, que un día formarán un hogar, que un día estarán un poquito más lejos de papá y de mamá. Tercero, el tiempo adecuado para la disciplina. ¿Cuál es el tiempo adecuado para disciplinar a nuestros hijos? Mire lo que dice Proverbios capítulo 13 en el verso 24. Dice así la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Ojo, cuando dice desde temprano lo corrige, no quiere decir que lo para temprano con correa, ¿no? Yo creo que hay un poco de evangélicos que han interpretado mal la Biblia y han dicho desde temprano, párese temprano y empiezan a corregirlo. No. La palabra temprano se corrige, está hablando edad temprana, desde niño. A los hijos no se corrigen cuando están adultos, a los hijos se corrigen cuando son bebés, cuando son niños, y ellos aprenden desde la infancia. Pero Proverbios 22:6 también nos regala y nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Óigame bien, la psicología moderna, no quiero hablar de la psicología moderna, la psicología dice que desde los 0 a los 7, 8 años de edad más o menos es que se forma el carácter del niño. Esto quiere decir que en estos años son los años más importantes donde debemos sembrar los valores y acompañar al niño en su desarrollo. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Desde los 0 hasta los 7 años es la etapa más importante donde se forma el carácter del niño. Nosotros tenemos el deber de sembrar valores en esta edad, de acompañarlos en ese desarrollo. Yo sé que hoy día muchos padres trabajamos, a veces no queda tiempo para estar atendiendo a los niños y solamente los tenemos en guarderías o con familiares o con otras personas que los están cuidando. Pero mucho cuidado porque te queda poco tiempo. Cuando los niños rompen esta barrera después de los 8 años de edad, quiere decir que lo que quedó sembrado en ellos son lo que las personas que pasaron más tiempo con ellos les sembraron. Por eso es muy importante ser sabios en esto y entender que a pesar de lo ocupado que tú puedas estar, necesitas sacar tiempo para tus hijos, necesitas sacar tiempo para la formación, el desarrollo, el compañerismo y la amistad con tus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Cuarto, la presencia paterna. Proverbios 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Muchos padres están completamente ausentes en el tiempo de aplicar disciplina a sus hijos y formar el carácter que va a determinar el futuro de sus hijos. Vuelvo a repetir esto: de 0 a 7 años se forma el carácter de un hijo, y de 0 a 7 años donde se forma ese carácter, eso va a determinar el futuro de los hijos. Si en esa etapa un hijo no es acompañado, no es enseñado, no es corregido, no es amado, es un niño que va a tener muchos problemas cuando llegue a la adolescencia, a la juventud, y de seguro va a ser un adulto que va a fracasar en muchas de las cosas que se emprendan a desarrollar. Quinto, resultado de la corrección. Cuando hay corrección con diligencia, dice Proverbios 29:17, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Cuando los hijos son disciplinados en la edad correcta y se les enseña disciplina, van a traer alegría a los padres cuando crecen, van a traer paz a los padres cuando se desarrollen. Pero qué triste que muchos padres andan sufriendo con sus hijos en la juventud y en la adolescencia, pero mucho de eso tiene que ver con que no estuvieron al lado de sus hijos cuando tenían que estar en el proceso del desarrollo en su infancia. Si tú no disciplinas a tus hijos, óyeme bien, alguien más lo va a hacer, y esa otra persona no lo va a hacer con amor. Alguien va a disciplinar a tus hijos si tú no lo haces. Muchos padres no quieren disciplinar a sus hijos. Déjenme recordarle que sus hijos un día van a salir a la calle, un día van a salir al mundo, y si usted no los corrigió de niños, alguien más los va a corregir, empezando por las autoridades de nuestro país. Y déjenme decirlo, nadie sabe corregir con amor como lo debe hacer un padre. Así que aprenda a corregir a sus hijos, enseñen a sus hijos principios de respeto, principios de educación en su infancia, para que cuando sea adulto usted no le toque andar defendiéndolo porque tengan que corregirlo las autoridades u otras personas. Y esto es muy bueno aclararlo, hermano, porque a veces hay niños, con todo el respeto de los presentes, hay niños que solo se los aguanta su papá y su mamá y más nadie los quiere aguantar. ¿Saben por qué? Porque esos padres no han disciplinado a sus hijos, no se saben comportar en un ambiente diferente al de su hogar, no han sido corregidos y no se les ha enseñado a comportarse de la manera adecuada en los diferentes lugares donde deben estar. O
muchas veces simplemente no fueron acompañados en esa etapa de infancia, y esos muchachos están frustrados y cuando llegan a cualquier lugar simplemente hacen quedar mal a sus padres. Y por eso la Biblia dice que el niño consentido es vergüenza para sus padres. Sexto, consecuencia de la omisión. ¿Qué es omisión? Omisión es evitar hacer algo. Cuando yo omito la corrección en mis hijos hay consecuencias graves. Segunda de Reyes, capítulo 20 y capítulo 21, nos narra la historia de un rey que se llamó el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, mis amados, fue un hombre de Dios, un hombre grande. Él celebró la fiesta de la Pascua, fue admirado por sus súbditos. Sin embargo, cometió una falta muy grave como padre. No obedeció los mandatos de Dios. No ordenó los asuntos de su casa y de su familia. No preparó un sucesor. Y su hijo Manasés, cuando llegó al poder, se volvió agorero, brujo y hechicero. ¿Sabe por qué? Porque como papá, el rey Ezequías no dedicó tiempo para sus hijos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que fueron buenos hombres, que obedecieron a Dios en muchas cosas, pero que fueron malos padres. Hoy día tenemos en nuestra sociedad gente que está pasando por lo mismo. Gente que son buenos trabajando, son buenos en sus empleos, son buenos hablando con la gente y compartiendo con otros, pero son muy malos padres, no dedican tiempo a sus padres. Entonces a sus hijos, entonces se podrán llamar exitosos en lo que emprendan a hacer. Pero ¿sabe dónde se ve el éxito de un hombre, de una mujer? Cuando tienes hijos que pueden continuar lo que ellos comenzaron, cuando tienen hijos que pueden representar su apellido, su familia, y que traen honra para su casa y para su hogar. ¿Sabe qué es fracaso? Fracaso es que tú hagas dinero, que tengas títulos, profesiones, pero que tus hijos se pierdan y que simplemente abandonen el camino de Dios o no logren el éxito porque tú no tuviste tiempo para ellos. Séptimo, la manera como corregir a los hijos es sin agresión. No debe haber agresión verbal, no debe haber agresión física y no debe haber agresión emocional. Pastor, pero usted acaba de decir que a los hijos hay que disciplinarlos. Es que disciplina es una cosa, maltrato es otra cosa muy diferente. En nuestra cultura nos enseñaron que la letra con sangre entra, así es que dijeron, ¿verdad? Y nos enseñaron que los muchachos hay que golpearlos y hay que maltratarlos para que entiendan. Eso necesariamente no es así. Disciplina no necesariamente quiere decir agresión verbal. Hay padres que cuando reprenden a sus hijos los maldicen, les dicen groserías, declaran sobre ellos maldición, que van a ser fracasados, que nunca se van a casar, que lo único que van a seguir es para pulir pisos, para lavar platos. Déjeme decirle, por favor, amárrese la lengua, usted no sabe lo que está haciendo, está maldiciendo el futuro de sus hijos. Hay padres que lo único que saben, ni siquiera saben hablar con sus hijos, lo único que saben es agarrar una correa, agarrar un palo y maltratar a los muchachos. Y hay muchos que tal vez no maltratan con el rejo, con el palo, con la correa, pero hay muchos que lastiman el corazón de sus hijos y tienen maltrato emocional con ellos. Es decir, nunca hay una palabra de afirmación, nunca hay una palabra de amor, nunca hay una palabra de consejo o de querer desearle lo mejor para sus hijos. La verdadera corrección tiene que ser con autoridad. Ellos son como unas esponjas que absorben todo lo bueno, pero también absorben todo lo malo. Los padres tienen que estar pendientes de sus hijos. Y la Biblia manda corregir con vara. Pero vara no es que yo deba agarrar una vara para golpear a mis hijos. Vara significa firmeza, que usted sea una persona ecuánime, correcta y que cumpla sus promesas a sus hijos. Oiga lo que le voy a decir. Las promesas de reprensión y las promesas de bendición. Cuando usted le promete a su hijo que le va a dar un correazo, déle su correazo. Cuando usted le promete que lo va a corregir, corríjalo. No sea irresponsable. Hay muchos padres que son boca larga, lengua larga, y amenazan y amenazan y amenazan a sus hijos y nunca cumplen sus promesas. ¿Sabe qué está formando usted? Un hijo inseguro, porque usted es inseguro y su hijo se convierte en una persona insegura. Cuando usted le promete a sus hijos que los va a corregir, corríjalos. Pero ojo, cuando prometa que los va a bendecir, también bendígalos. No sea mentiroso, no sea mentirosa. Hay muchos padres que son mentirosos, le mienten a sus hijos, les prometen tal cosa, les prometen lo otro, y los hijos pasan el tiempo sin nunca ver el cumplimiento de la promesa que le han hecho. ¿Sabe qué está formando usted? Hijos llenos de temor, hijos llenos de miedo, que nunca va a confiar en nadie, porque sus padres son mentirosos.
tenemos que formar en nuestros hijos el carácter, corregirnos y cumplir nuestras promesas. Si prometemos corregir, debemos corregir, y si prometemos bendecir, debemos bendecir. 8. Las distintas fases en la enseñanza y corrección de los hijos. Hay etapas de corrección en los hijos. Por ejemplo, la fase de la inocencia es la fase de los 0 hasta los 4 años. La corrección eficaz en esa edad, entre los 0 y los 4 años, es el contacto físico. Una buena palmada, un bendito pellizco, un jalón de orejas, funciona muy bien en un niño de 0 a 4 años. ¡Pastor! Usted está diciendo que a los niños hay que maltratarlos. No. Yo le estoy diciendo que hay que corregirlo, y eso no es maltrato. Pero si usted agarra a su hijo y le empieza a jalar la oreja y le dice: sinvergüenza, vagabundo, que te portas mal, usted lo está maltratando. Pero si su hijo cometió un error, usted tiene el derecho de pellizcarlo, de meterle una palmada. Ay, pastor, dicen que eso se llama maltrato infantil, y la alumna viene y lo visita a uno. Bueno, que la alumna venga y mantenga a mis hijos, si me va a criticar. Yo no le estoy diciendo a usted que maltrate a sus hijos. Yo le estoy diciendo: corríjalos. Y los niños, cuando son pequeños, el contacto físico es la mejor elección, porque ellos se entienden por medio de ese pequeño dolor que se le da. A mi hija, me acuerdo que mi bebé, cuando tenía como 8 días de nacido, no me quería dejar dormir. Me paré, le metí una palmada. ¡Pah! No moleste que vuelva a dormir. No volvió a llorar. Cuando mi esposa estaba embarazada, la niña tenía 8 meses, ya estaba casi en punto de explotar la piñata. Y mi esposa me despierta en la madrugada: ay, me ayúdeme, niña, brinca para acá, brinca para allá, siento que se me va a salir. Le agarré la barriga, la abracé, la barriga, y le hablé cerquita: hágame el favor y se me acuesta a dormir ya. Su mamá necesita dormir. Y la niña se quedó quieta y se durmió en la barriga. Óigame, a veces pensamos que los niños no entienden. Los niños son más inteligentes que usted y que yo. Lo que habemos son padres inseguros, llenos de temor, llenos de miedo, llenos de heridas de nuestra infancia que no hemos superado, porque fuimos maltratados, porque nos golpearon, y no sabemos ser firmes. Cuando la Biblia dice vara, significa que tú tienes que ser una persona firme en tus decisiones con tus hijos. No tienes que gritar para que un hijo te obedezca. Tienes que decirle: ya, hasta ahí, sin necesidad de insultarlo, sin necesidad de gritarlo, maltratarlo. Tus hijos necesitan saber que tú eres un hombre, que eres una mujer firme, porque cuando los hijos tienen padres firmes, son hijos que nacen seguros. ¿Sabe por qué? Son hijos que se forman seguros. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que su papá y su mamá siempre estarán con ellos, y que los van a cuidar y los van a defender. Existe la segunda fase, que se llama la fase de la conciencia inicial, 5 a 8 años. ¿Cuál es la corrección adecuada desde los 5 a los 8 años? Toque físico, sí, pero hay que sumarle la enseñanza formativa y correctiva. Conteste sus preguntas al niño. El niño, a partir de los 5 años, se vuelven preguntones. Ellos se equivocan, pero ellos quieren saber las respuestas. No sea usted un patán y un grosero que porque no se sabe la respuesta lo manda a callar, porque entonces está hiriendo y lastimando a un hijo. Los niños, a partir de los 5 años, empiezan a preguntar: papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué la tierra es marrón? ¿Por qué el carro anda? ¿Por qué el perro ladra? Y se vuelven canzones. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Son canzones, agotan. Pero ese es su trabajo. Usted tiene que enseñarle a su hijo. Si usted no se lo enseña, ¿quién le va a enseñar? Y por favor, no le diga mentiras. Deje de estarle diciendo que por el embarazo fue porque la abejita le llegó a la florecita. No diga mentiras, porque el niño va a descubrir que usted es un mentiroso. Dígale la verdad. Dígale: papá y mamá se aman y se dieron un beso y se metieron debajo de la cobija y usted nació. Así el niño, cuando ve que papá y mamá están debajo de la cobija, va a decir: ¡ay, me están haciendo un hermanito! Una vez el hijo llegó y nos dijo: yo sé qué están haciendo. Se están casando, nos digo. Cuando usted tenga que corregir al niño entre los 5 y los 8 años, si tiene que darle una palmada, si le tiene que dar un correazo, hágalo con respeto, con cariño, y siéntese y explíquele por qué le dio el correazo.
siente y explícale por qué le metió el pellizco. Y cuando el niño le pregunta, mamá, ¿por qué me pegó? No le vaya a salir con la bendita gracia, porque yo soy su mamá y yo simplemente le mando y usted obedece. Por favor, no sea bruta, no sea bruto, no sea animal. Si a usted no le dieron amor, usted aprende a darle amor a sus hijos. Si tus padres te trataron mal, fue porque los padres de ellos también los trataron mal. Pero tú eres más inteligente que eso. Dale amor a tus hijos, y si tus hijos te piden una explicación, explícales. Eso no es tan difícil. Papá, ¿pero por qué me pegó? Porque usted hizo esto, porque hizo aquello. Y explíquele qué es lo que no debe hacer. Explíquele a su hijo por qué. Porque si usted le empieza a explicar desde esta edad, él va a aprender que cuando se equivoca hay corrección, pero también va a aprender que en el futuro, cada vez que cometa errores, van a haber consecuencias de los errores. ¿Sabe por qué tenemos tantos adultos irresponsables hoy día? Porque nunca aprendieron de las consecuencias de sus errores. Nunca hubo corrección por causa de sus errores. Entonces crecen, se vuelven adultos y quieren hacer lo que les da la gana en el mundo. Y siempre se van a encontrar a alguien que les tenga que enseñar de mala manera lo que usted como papá o mamá no le enseñó en el hogar y en la casa. ¿Alguien puede decir amén? El niño tiene que aprender entre los 5 y los 8 años que hay límites, que hay castigo cuando no se obedece y que hay recompensa por medio de la obediencia. Fase 3, la fase de la preadolescencia. Esa es la edad entre los 9 y los 11 años. Pastor, ¿cómo debo corregir a mi hijo a partir de los 9 hasta los 11 años? Óigame, esta es la fase cuando el niño comienza a manifestar sus ideas. A esta etapa el niño ya no es un bebé, ya es inteligente. Él empieza a saber y a darse cuenta que mamá es mentirosa, que papá dice mentiras, y ellos entienden las mentiras que se hacen en casa, las cosas y los errores que se cometen en casa. Él comienza a manifestar con vehemencia que está en desacuerdo con las cosas que tú le dices. Y en esta etapa ya se ha sembrado el carácter del niño. El niño ya tiene un carácter que está desarrollando. En esta fase, muchos niños ya desean irse de su casa. En esta fase, a partir de los 9 años, muchos niños quieren irse ya con la abuela, quieren irse con el tío, quieren irse con alguien. Ya no quieren estar en casa porque en la casa hay maltrato, porque en la casa no se sienten cómodos, porque en la casa no tienen compañía y lo único que ven es el maltrato físico, verbal y o emocional. En esta etapa, entre los 9 y los 11 años, usted como padre va a ser puesto a prueba si lo hizo bien cuando él era un bebé. Y su hijo se va a someter a usted o va a empezar a rebelarse con una actitud grosera porque precisamente usted no aprovechó los años anteriores. Fase número 4, la fase de la adolescencia. La fase de la adolescencia es desde los 12 hasta los 17 años. Y es una etapa donde ya el castigo físico no funciona. Y le recomiendo, no se debe golpear a un adolescente. Un adolescente no entiende por el golpe. Un adolescente no entiende por los gritos. Si usted grita a un adolescente y si usted maltrata físicamente a un adolescente, está forzándolo a esperar el momento en que sea más grande que usted para devolverle el golpe. Los adolescentes se entienden por diálogo. Un adolescente es alguien que está creciendo, que es inteligente y él quiere una explicación para todas sus preguntas y necesita un papá y necesita una mamá que sea su amigo, que converse con él, que converse con ella, que le cuente lo que es bueno, que le cuente lo que es malo. Usted quiere ejercer, ¿y cómo corrijo entonces a mi hijo adolescente, pastor, si no lo puedo cascar? Bueno, tecnología, existe el celular, existe la televisión, existen los videojuegos. Castíguelo con eso, quítale el celular. Óigame, quítale el celular, pero no lo quite por 6 meses, por un año, no sea por favor así. Eso pierde su efecto. Quítale el celular por un día y el otro día el niño va a estar emocionado esperando que le entregue el celular otra vez. Entonces usted cuando le dice, quita el celular, pero te estoy mirando, te lo quito en la noche otra vez y te portas mal. Y va a ver que ese muchacho va a entender por medio del celular, por medio del videojuego. Noten, en la adolescencia no pueden haber castigos prolongados. Queridos padres, escuchen esto. Hay muchos padres que cometen el error de dar castigos prolongados al adolescente y eso es una muy mala decisión. A los adolescentes no se pueden castigar de manera prolongada. ¿Sabe por qué? Porque ellos se acostumbran a no tener lo que usted está ofreciendo y después no le hace falta.
Si usted le quita el celular por 6 meses, el muchacho en 6 meses ya se olvidó del celular y ya no le hace falta, o resolvió por otro lado. Y ya que el bendito celular no funciona. El celular quíteselo por un día, quíteselo máximo por 2. No sea más inteligente que su muchacho. Porque mientras él esté inquieto y ansioso por volver a ver televisión, por volver a salir para el cine con sus amigos, pero usted le prohíbe, usted va a poder usar eso como una herramienta para corrección. Y un consejo: no golpee a un adolescente. Él no es un niño, ya es un adulto que está empezando a crecer y merece respeto. Los que tienen hijos adolescentes, escúchenme una vez más. Su hijo, su hija merece respeto. No tienes por qué castigarlo. Cuando tú golpeas a un hijo, cuando tú insultas a un adolescente, lo único que está hablando es de tu incapacidad para dialogar. Y si eres incapaz de dialogar, es tu culpa, no es culpa del muchacho. El muchacho necesita una mamá, un papá que se siente a conversar, que esté dispuesto a hablar y a dedicarle tiempo. Pero ¿sabe qué es lo que no hay en esta generación ahora? No tenemos tiempo para nada. Entonces preferimos corregir a un hijo el día que nos entregan el boletín. Se te quedaron 5 materias, venga para acá, pum, 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 pum. Pero durante los 3 meses de lapso nunca te sentaste a preguntarte de cómo vas en el examen, cómo vas en el colegio, qué te hace falta, hijo. Sino simplemente apareces allí el día que tienes que castigarlo, humillarlo, tratarlo mal, sacarle en la cara que le das la comida, sacarle en la cara que vive en tu casa. ¿Sabe qué es eso? Tu incapacidad de dialogar. Quiere decir que no eres alguien que sabe hablar. Pues déjenme darle un consejo: aprenda a hablar, pida consejo, busque personas y aprenda a dialogar para que aprenda a relacionarse con sus hijos. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a usar su libertad, pero de manera responsable. Ábrale las puertas a sus hijos. Ellos tienen que empezar a conectarse con el mundo. Poco a poco tienen que conectarse con el mundo. Tú no puedes agarrar a un niño y tenerlo encerrado en una casa, a un adolescente, perdón. No puedes tenerlo encerrado entre 4 paredes, porque el muchacho en algún momento va a ir al colegio. Tú no puedes encerrarlo, él va a tener que salir. Hey, pastor, pero ¿cómo lo voy a dejar salir con los amigos, con las amigas? Siéntate con él y conversa. Y tal vez él se equivoque o ella se equivoque, pero va a ir aprendiendo poco a poco, y cuando las cosas le pasen, va a venir a ti porque tú le diste la confianza para equivocarse. Y el día que se equivocó no lo condenaste, no lo maldeciste, simplemente estuviste allí para corregirle, pero con amor, con cariño y sobre todo, escuche esto, con mucho respeto. Respeta al adolescente y vas a crear un hijo que te va a respetar cuando tú seas adulto. Quinta fase, la fase del adulto. En nuestra cultura se reconocen los 18 años como la mayoría de edad. Es decir, ya la persona cuando cumple 18 años es responsable frente a la ley por cualquiera de sus errores. Si un joven de 18 años comete un error, va preso. Ya los papás no tienen que estar pagando el precio por ellos. Por eso, si hicimos bien las cosas en la adolescencia, el joven que está comenzando su adultez va a aprender a ser responsable, sabiendo que tiene que cuidarse, porque a partir de los 18 años van a haber personas que le van a hacer cumplir la ley si él no lo hace. Aún así, la Biblia habla de una madurez más bien a partir de los 21 años. Por eso en muchas culturas, en muchos países se llama mayor de edad a partir de los 21 años de edad. Y fíjense lo que dice Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Mi querido amigo, mi querido hermano, los padres deben dar libertad a sus hijos para que se vayan y formen una familia, para que se reproduzca todo lo que usted ha sembrado en ellos. Los hijos no los puedes tener amarrados en tu casa. Debes orientarlos y debes enseñarles, pero debes saber que a partir de los 21 años ya ellos quieren, desean formar una familia, y si lo hiciste bien, ellos van a tomar buenas decisiones cuando salgan de tu casa. Sea un promotor de sus hijos, promuévalos, anímelos a ir hacia adelante, anímelos a hacer negocios, anímelos a estudiar, anímelos a ser profesionales, anímelos al éxito, háblenles buenas palabras, dígales cuánto usted anhela que ellos sean mejor que usted, denles palabra de motivación, y si se equivocan, por favor no los condenes, estén con ellos al lado.
A veces el equivocarse es una herramienta buena para aprender y para crecer en la vida. Pero qué bueno que cuando tú eres joven y te equivocas, puedas volver a casa donde papá y mamá te van a volver a dar la mano para impulsarte nuevamente y seguir hacia adelante. Pero muchas veces los hijos cuando se equivocan no quieren volver a casa, porque en casa la está esperando un hombre o una mujer que lo primero que le va a gritar en la cara es: yo sabía que usted no iba a servir para eso. Yo sabía que usted se iba a equivocar. Yo sabía que usted no servía para esto, para lo otro. Qué triste que un hijo no pueda volver a casa, no pueda volver con papá y mamá, porque lo único que va a tener son recriminaciones, gritos e insultos. Pero qué bueno que un hijo pueda entender que equivocarse no es el fin del mundo, que equivocarse tiene consecuencias, pero que aunque se equivoque, siempre el perdón ha existido en su casa, porque papá y mamá aprendieron a que corregían, pero también perdonaban. Y cuando hay perdón hay restauración, y cuando hay restauración siempre habrá una nueva oportunidad para ese joven que cometa errores. No le robe los sueños a sus hijos. Mire, muchos padres preocupados porque sus hijos no se equivocan, les bloquean sus sueños. Los hijos quieren ser, no sé, astronautas, y le dicen: no sea tonto, usted no sirve para eso, mejor póngase a estudiar esta cosa o lo otro. No le bloquee los sueños a sus hijos. Ellos tienen derecho a soñar. Aconséjenles, sí, oriéntenles, es verdad, pero no los trate de tal manera que ellos dejen de soñar. Déjalos que sueñen. Ellos tienen derecho a equivocarse. Ellos tienen derecho a descubrir en el camino que se pueden equivocar. Lo importante es que te tengan a ti para volver a comenzar y volver a arrancar. La última fase se llama la fase de la multiplicación familiar. En esta fase comienza luego de que tus hijos se casan y tienen hijos. Y el patriarca de esta familia comienza a tener una segunda generación de hijos que se llaman nietos. Los nietos, mi querido hermano, es la confirmación de que tu apellido será confirmado y que tu descendencia no va a desaparecer. Cuando se vaya de la tierra y usted hizo bien el trabajo en su vida, en esta tierra va a quedar gente que no va a olvidar tu nombre, que no va a olvidar tu familia, y que siempre recordarán y darán honra a tu apellido y honra a tu familia. Todos los hijos deben buscar ese momento en la historia donde puedan tener sus propios hijos y tú puedas sentirte orgulloso y orgullosa de decir: tengo nietos que me aman, tengo una generación nueva que es mejor que la anterior y que es mejor que la que tengo nietos que me aman y generaciones que van a ir más hacia adelante. Qué privilegio los que ya son abuelos. Dios bendiga a todos los que son abuelos, y los que son bisabuelos también, Dios les bendiga. Aquí hay algunos que están bastante prematuros allí como bisabuelos, pero Dios los bendiga también. Y recuerde que son nuevas generaciones que hablan de lo bien o lo mal que tú hiciste las cosas en el pasado. Siempre me gusta resaltar un momento feo de la historia, y es que hay mucha gente que está sola cuando llega la vejez. Hay mucha gente que cuando llega la vejez viven solos, abandonados. ¿Sabe por qué? Porque no hicieron bien su trabajo cuando tuvieron la oportunidad. Y algo que yo tengo claro es que un hijo que se sintió amado y un hijo que se sintió perdonado es un hijo que nunca va a olvidar a su papá y nunca va a olvidar a su mamá. Pero ¿sabe por qué muchos hijos deciden olvidar a sus padres? Porque fueron maltratados, porque fueron humillados, porque nunca conocieron la palabra perdón en medio de su hogar. Y para ellos el mejor recuerdo que tienen de su padre es saber que un día los dejaron en el pasado y no quieren volver a verlos. Queridos padres, sin importar la edad que tú tengas hoy, si estás a punto de tener tu primer hijo, si ya tienes tus 2 hijos, si tus hijos están grandes o estás a punto de ser abuelo o ya eres abuelo, quiero decirte hoy: nunca es tarde para pedirle perdón a tus hijos. Nunca es tarde para corregir tu vida con tus hijos. Ve con tus hijos, pide perdón, arrepiéntete, cuida a tus nietos mejor de lo que pudiste cuidar a tus hijos, y permite que el tiempo, Dios te dé la bendición con el tiempo, y puedas tener entonces una vejez donde puedas tener gente a tu alrededor que te digan: te amo, y que quieran estar contigo. No tienes por qué vivir una vejez solo, no tienes por qué vivir una vejez sola. Pero recuerden, lo decía hace poco, amar a los padres y amar a los abuelos no es una obligación. Hay padres que le dicen a sus hijos: usted me tiene que mantener porque para eso le di estudio. Usted está equivocado. Nadie te va a mantener porque tú estés obligando.
Los hijos te van a cuidar, te van a alimentar por amor, no por obligación. Ningún hijo va a amar a sus padres por obligación, porque el que ama por obligación tarde o temprano se le va a olvidar y va a olvidar el compromiso que tiene. Pero cuando un hijo ama a sus padres, nunca se le olvida, porque siempre tendrá el recuerdo de que ese papá o esa mamá sembró lo que era correcto y en el tiempo correcto. ¿Alguien puede aplaudir a nuestro Dios? Que Dios nos ayude a poner en práctica esto que hemos hablado en esta mañana, fortaleciendo nuestro carácter, dándonos la capacidad para levantar una nueva generación de campeones detrás de nosotros, para preparar hijos triunfadores, hijos exitosos, pero sobre todo hijos llenos del amor de Dios. Yo quiero finalizar en esta linda y hermosa tarde. Moré porque no quiero que usted se desperdicie el almuerzo de hoy. Yo quiero orar por